Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan, por favor, escriban en el chat para confirmar que están escuchando adecuadamente. En unos minutos comenzamos la sesión. Por favor, si me escuchan correctamente, escriban en el chat que nos escuchan o si alguien tiene problemas, por favor, escríbanlo. Ahorita les... Listo. Sí, ya vi que algunos sí me escuchan, lo vimos en la parte de preguntas. Alguien preguntaba si estuve ayer en una conferencia en Guadalajara en el Transformation Day. Sí, es correcto, ahí estuve. Lo que vamos a hacer es, vamos a esperar 2 minutos más y ahorita comenzamos la sesión. Eh, voy a estar en mute mientras. Si tienen alguna duda, la idea es que lo vayan preguntando. Comenzamos en un par de minutos más. Gracias. Ahorita estábamos en mute, ya nos deben de escuchar. Para las personas que se están conectando apenas, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar la sección de questions o la sección de chat para preguntarnos. Conmigo está también Jorge Hernández, que él nos va a estar ayudando a responder las preguntas. No se esperen hasta el final, conforme vayan teniendo dudas, por favor pregunten. En un minuto más comenzamos. Bien, vamos a comenzar la sesión. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos los que se conectaron. La idea de la sesión de hoy es hablarles sobre la importancia de la seguridad en la nube. Mi nombre es Ángel León, soy arquitecto de soluciones dentro del sector público, es decir, vemos organizaciones de gobierno, educación, instituciones sin fines de lucro. Conmigo está también Jorge Hernández, que también es arquitecto de soluciones. Él estará respondiendo las dudas que tengan. Por favor, conforme vayan teniendo dudas, escríbanlas por el chat o por la sección de preguntas y vamos a comenzar la sesión. ¿Okay? Lo primero, antes de entrar en materia, denme un minuto, ya, listo.
Lo primero que hay que hacer o que tenemos que entender es por qué la seguridad tradicional es compleja. Antes de seguir avanzando en este tema, nada más para darles un poco de contexto sobre cuál es la experiencia que tenemos. En mi caso particular, he trabajado en el sector gobierno, en una institución pública que era víctima de muchos ataques. También trabajé con diferentes partners y hoy en día estamos ayudando a clientes para que tengan una mayor adopción de la nube, resolviendo dudas en temas de seguridad, en la parte de ahorro de costos, adopción de nube y esta jornada hacia la nube. Dentro de esta jornada hay temas que hay que entender, ¿no? Primero, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de seguridad que se maneja en la nube y el modelo de seguridad con el que estamos acostumbrados a trabajar? Y aquí es donde lanzamos la pregunta, ¿por qué la seguridad tradicional es compleja? Primero, existe la falta de visibilidad que cuando uno opera con un centro de datos tradicional, aunque sí hay bitácoras de acceso, sí se registran acciones, luego el hacer un análisis o revisión de todos los incidentes o los eventos que han ocurrido dentro del centro de datos no es tan transparente, no es tan fácil. Lo que se tiene que hacer en esos casos es revisar documentos escritos, revisar información que no necesariamente va a ser tan fácil o tan útil de primera mano. Entonces, ese es uno de los primeros retos. El segundo es el bajo nivel de automatización, ya que el provisionar infraestructura tradicional, el pasar por un sistema de control de cambios o hacer procesos manuales no nos ayuda a ser más efectivos al momento de que queremos automatizar todo lo que tiene que ver con seguridad, cuáles son los riesgos, las amenazas y los puntos que debemos de tener en cuenta para incluir seguridad en nuestros servicios desde el momento de creación. Esos son puntos que antes resultaban complejos, que antes nos resultaban complejos. Y teníamos que tomar una decisión entre avanzar rápido o mantenernos seguros. Entonces, cuando queríamos llevar a cabo estas actividades, teníamos o que elegir avanzar rápido y para esto muchas de las áreas dejaban de lado al área de seguridad porque muchas veces seguridad tiene que enforzar controles, tiene que establecer políticas y algunas áreas y las áreas de desarrollo de productos o de operaciones o de implementación veían al área de seguridad como un stopper o como algo que los detenía, que los hacía menos eficientes, comparado contra la velocidad con la que querían lanzar sus productos, o por el otro lado tenían que escoger mantenerse seguros. El escoger mantenerse seguros era incorporar al equipo de seguridad para entonces definir esas políticas que desde luego que llevan tiempo, esas políticas de operación, esas buenas prácticas, así como los lineamientos para lanzar cargas y tener cargas seguras dentro de sus ambientes. Hoy en día, lo que se busca o lo que se consigue con los servicios de nube es poder aprovechar ambas visiones, entre avanzar rápido y mantenerse seguro, ya que ahora se tiene un mayor control o mayor flexibilidad para automatizar la plataforma o los servicios, para mantenerse seguro e incluir estos sistemas o servicios de seguridad desde el momento en que están diseñando sus productos hasta que los lanzan y se mantienen operativos. Entonces, ya no hay que elegir entre uno u otro, hay que incorporar los dos, pero el punto es cómo los vamos a incorporar. Eh, Ahora lo que necesitamos entender es cómo nos ayuda AWS para utilizar o seguir estos dos, incorporar las dos prácticas, avanzar rápido y mantenernos seguros. Primero, hay que entender que AWS tiene una gran gama de servicios y un ritmo de innovación en el cual en el último año se lanzaron más de 1000 nuevas funcionalidades que a ustedes les sirven para no tener que comenzar desde cero sus plataformas, sus aplicaciones, sino que toman estos productos que ya existen, que desde luego incluyen productos y soluciones de seguridad, los incorporan en sus arquitecturas y
salen a mercado, salen a innovan más rápidamente. Por otro lado está la parte de experiencia, más de 1 millón de clientes activos, construyendo y operando centros de datos y llevando operación de nube desde 2006. Estamos hablando de que son ya 12 años, poco más de 12 años que estamos dando estos servicios de nube. La huella y presencia global, 18 regiones comerciales donde ustedes puedan colocar sus aplicaciones, su infraestructura, una región local que se encuentra en Japón, 55 zonas de disponibilidad. Ahorita vamos a hablar más sobre ello y 132 puntos de presencia, que es donde ustedes van a colocar su contenido para los cachés de contenido. Ahorita hablamos más sobre ello también. Un ecosistema de socios, más de 4,200 socios que tienen sus productos en el marketplace, que desde luego que incluyen productos y soluciones de seguridad dentro de varias marcas, ahorita hablaremos más sobre ellos, pero que nos ayudan a mantener nuestras aplicaciones seguras con productos que ya conocemos, con los que ya estamos familiarizados y que vamos a seguir incorporando dentro de nuestras soluciones. Por el lado de seguridad, se tienen servicios, controles, procesos y certificaciones que nos ayudan a tener la certeza de que nuestras cargas se mantienen seguras. Ahorita hablaremos más sobre ellos. Y una filosofía de precios en donde ustedes se darán cuenta que hemos hecho 67 reducciones proactivas de precio a la fecha. Somos de las pocas empresas o de las pocas compañías que a ustedes les ayuda a ahorrar dinero con estas reducciones de precios para que puedan incorporarlo en nuevos productos y servicios que los ayuden a ser más efectivos y eficientes con sus cargas de trabajo. Las agencias de gobierno y educación utilizan AWS. Aquí podemos ver varias organizaciones que son representativas dentro del sector, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, varias agencias de seguridad de Estados Unidos, universidades como en el caso de University of Western Australia, algunas aplicaciones que tienen que ver con el sector de educación, por ejemplo, Coursera, también está Singapore Post, está Su Universe, está la Universidad de Notre Dame, y por el lado de organizaciones dentro de Latinoamérica podemos encontrar a la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad en Guatemala. Podemos encontrar también a organizaciones dentro del sector gobierno, como son la Zagarpa, que es el servicio vamos a decir que es como el ministro de Agricultura dentro de México, pero que es también un ejemplo representativo de instituciones de gobierno haciendo uso de AWS, tanto por temas de seguridad como por temas de crecimiento de sus aplicaciones, de escalabilidad. También se encuentra, de hecho, ellos presentaron su caso dentro de uno de nuestros eventos, que es el Cloud Experience dentro de México y el AWS Summit. Y así podemos encontrar muchas más organizaciones, como en el caso de FINRA, el Federal Drug Agency, etcétera. Muchas otras organizaciones. Antes se pensaba que la nube era específicamente para startups. Como podemos darnos cuenta, eso no es cierto. Hoy en día ya lo están utilizando muchas agencias también dentro del sector empresarial. Por ejemplo, otras empresas que podemos mencionar se encuentran Netflix, Airbnb, Robinhood, etcétera. Hay muchas empresas también dentro del sector empresarial como General Electric, la NASA, Johnson Johnson, etcétera, que son usuarios de la nube de AWS. Ahora, no solamente tenemos clientes que están utilizando la nube, sino que también hay socios de negocio enfocados en el sector público dentro de AWS. Nosotros los partimos en dos categorías principales, que son tecnología y consultoría. Los socios de tecnología son los fabricantes que crean sus soluciones y que las ponen a disposición dentro de nuestro mercado de aplicaciones para que ustedes las usen y las incorporen en sus arquitecturas. Aquí podemos ver a proveedores conocidos, como son el caso de Microsoft, como son el caso de
como son el caso de Red Hat, Oracle, Acquia, SAP o SAP, MongoDB, Trend Micro, SafeNet, etcétera, que ellos crean sus soluciones y las ponen a disposición en el mercado de aplicaciones. Y por otro lado están los socios de consultoría, que ellos son los que les ayudan a ustedes como clientes a utilizar esas soluciones o a migrarse o subirse a la nube, ¿no? A sacarle provecho. Vemos también a proveedores conocidos, como en el caso de Deloitte, de Cognizant, también Capgemini, Fujisoft o Fujisoft, Second Watch, etcétera. Son proveedores que les van a facilitar esta jornada a la nube para que ustedes vayan adoptándola y sacándole beneficio, así como incorporando soluciones de seguridad. Ahora, ¿cómo le ayuda AWS a fortalecer su seguridad? Perdón, se me pasaba. En cuanto terminemos la presentación, vamos a dar espacio de 10 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y también las vayamos resolviendo, así como las preguntas que nos van haciendo en este momento. Ahora, regresando, ¿cómo le ayuda AWS a fortalecer su seguridad? Primero, con controles de seguridad y certificaciones o frameworks o normas de cumplimiento que tienen calidad internacional o que son internacionales. También con la escalabilidad, con visibilidad y controles superiores. La idea es que ustedes comiencen a incorporar que ya tengan esa visibilidad y que incorporen estos controles dentro de sus arquitecturas para que se vean beneficiadas con estos nuevos controles que posiblemente antes ni siquiera tenían. Con los más altos estándares de privacidad y seguridad de datos, de hecho ahí vamos a hacer vamos a entrar en profundidad para que ustedes vean por qué la nube puede ser tan o hasta más segura, según lo que dicen nuestros usuarios, con respecto a la protección de datos y que lo comiencen a incorporar dentro de sus arquitecturas. La automatización para que incorporen seguridad dentro de sus servicios y cómo les ayuda la red de socios en la incorporación de estos controles y mecanismos de seguridad. Ahora, antes y para nosotros como AWS, la seguridad es prioridad cero. Con eso nos referimos a que desde que lanzamos un nuevo servicio de seguridad, un nuevo servicio, no importa de qué tipo de solución sea, ¿no? Sea analíticos, inteligencia artificial, de seguridad, base de datos como servicio, lo que sea, nosotros desde que conceptualizamos el servicio, pensamos en cuál va a ser, o tratamos de pensar en cuál va a ser la forma adecuada de incorporar estos controles de seguridad dentro de la solución, para que ustedes lo puedan hacer fácilmente y los incorporen de manera nativa. Eso es un modelo de seguridad con el que ustedes ya están familiarizados, ¿no? Controles de acceso, cifrado de datos, etcétera. Estos controles son mecanismos que nos piden nuestros clientes de gran tamaño, tanto de gran tamaño como clientes pequeños, pero principalmente los clientes grandes nos piden estas nuevas funcionalidades. Nosotros lo que hacemos es obtenemos estos requerimientos, los consolidamos, los implementamos para que los utilicen esos clientes y después los ponemos a disposición de todos nuestros clientes para que todos se vean beneficiados. Es decir, estos controles o estos mecanismos de seguridad que están utilizando las grandes empresas, también lo ponemos a disposición de clientes de menor tamaño. Por ejemplo, Ángel León, como usuario individual, tiene acceso a controles igual de avanzados que los que tienen estas empresas de gran tamaño. Ahora, regresando o avanzando en el modelo de seguridad compartida, aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Pero primero hay que entender que lo que buscamos es democratizar la seguridad para que todos nuestros usuarios tengan estos controles al alcance de su mano. Por el lado del modelo de responsabilidad compartida, es importante entender qué es responsabilidad de AWS y qué es responsabilidad del cliente. Nosotros somos responsables de la seguridad de la nube, que se refiere a el control de acceso a los centros de datos, la capa de virtualización, los mecanismos de almacenamiento, la parte de seguridad de las redes de comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el hardware físico o con la infraestructura
global de AWS. Eso es parte, eso es responsabilidad de AWS. Pero una vez que ustedes están utilizando la nube, ustedes como clientes son responsables de la seguridad de la nube, es decir, de proteger sus datos del cliente, de implementar un correcto mecanismo de control de acceso, de hacer la configuración de sus firewalls, instalar actualizaciones dentro de su sistema operativo, hacer cifrado de datos. O sea, esos mecanismos de seguridad en la nube los tienen que implementar ustedes como clientes. La suma de la seguridad provista por AWS, así como la seguridad que les proporcionan, que provean ustedes como clientes, va a ayudarnos a tener una mejor seguridad, vamos a decir, desde un punto de vista holístico, donde vamos a buscar que nuestras aplicaciones se encuentren completamente seguras. Ahora, por el lado de las certificaciones y regulaciones, aquí en este slide podemos ver que se tienen las más comunes a nivel industria y que son representativas a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos certificaciones como ISO 9001, que es una certificación en cuanto a materia de procesos. ISO 27001, que es la certificación de seguridad, que es una certificación internacional. ISO 27017, que se refiere a seguridad de la nube y controles de seguridad de la nube, y la ISO 27018, que se refiere a mecanismos de protección de datos dentro de la nube. Esas son las certificaciones estándar. Aquí lo que nosotros como clientes deberíamos de buscar es que nuestro proveedor de centro de datos o nuestro proveedor de cloud tenga estas certificaciones internacionales que nos ayuden a tener la certeza de que se están siguiendo mecanismos estándar de operación de los centros de datos. Adicionalmente, podemos encontrar otras, como en el caso de las certificaciones SOC, que es el Service Organization Control Reports, que se encarga de documentar cómo se están utilizando los centros de datos o cómo están operando los centros de datos, desde la parte de control de contratación de personal a la operación de los centros de datos y la destrucción de los medios de almacenamiento. Ese tipo de datos o de información se encuentra en los reportes SOC 1, 2 y 3, que también están disponibles. Luego también tenemos frameworks de trabajo internacionales, como son el NIST, como el CGIS, el Cloud Security Alliance, también el FISC, el IRAP, el FISMA, entre otros, ¿no? Y otro que ya también está enfocado en la protección de datos dentro del sector salud, como son HIPAA, y el estándar del manejo de las tarjetas de crédito, que es el PCI, que tiene el Security Standards Council, que es la industria del manejo de estándares es el Payment Card Industry, que es el estándar de manejo de tarjetas de crédito. Esos son de las certificaciones con las que AWS nos ayuda a asegurarnos de que nuestra información se encuentra correctamente protegida y operada. Por el lado de la red de socios con soluciones de seguridad, aquí podemos ver que se tiene un catálogo amplio. Esta no es una lista definitiva, sino que son algunos de los proveedores que podemos encontrar en el mercado de aplicaciones. Por ejemplo, para la parte de seguridad de la infraestructura, tenemos a proveedores conocidos, entre ellos Imperva, Palo Alto, Sophos, F5, Fortinet, Trend Micro, Barracuda, que nos ayudan a tener controles en la capa de infraestructura, por ejemplo, firewalls, VPNs, entre antivirus, anti-spam, anti-spyware, etcétera. Pero también tenemos para control de identidades, también hay para protección de datos, para asegurarnos de que se encuentran correctamente resguardados, configuración y análisis de vulnerabilidades y bitácoras y monitoreo. Si se fijan, son son diferentes rubros que nos ayudan a mantener nuestras arquitecturas, nuestras plataformas protegidas durante nuestra operación en la nube. Entonces, esos son de los partners que nos van a ayudar en ese sentido. Ahora, si nos vamos a qué es lo que
me proporciona AWS como soluciones de seguridad en la nube o que son soluciones nativas de AWS, nosotros lo agrupamos en diferentes categorías. Primero tenemos la protección de datos. Estos ya son soluciones, nombres de servicios específicos de AWS que nos ayudan a mantenernos seguros, que son para la protección de datos, para el control detective o las bitácoras que nos van a ayudar dentro de las auditorías, la seguridad de la infraestructura, el servicio de control de identidades, es decir, quién puede conectarse a la nube, y la respuesta ante incidentes, que recuerden, ya no solamente es agilidad, sino que es agilidad y automatización mientras se mantiene la seguridad. Todo esto, o todo este conjunto de herramientas, vamos a pasar a entender cómo nos ayudan dentro de la nube para que tengamos esos ambientes seguros. Me parece que hay algunas preguntas. Recuerden, Jorge está ayudándonos a responder las preguntas, ya sea que las hagan directamente en el chat o en el apartado de preguntas. Ustedes con gusto sigan preguntando. Ahora, por el lado de la privacidad y protección de datos, hay que entender cuáles son los puntos clave, ¿no? Primero, necesitamos asegurarnos de que se pueden utilizar mecanismos de cifrado para el control, para la protección de los datos. Para eso tenemos dos servicios principales, que son AWS Key Management Service y AWS Cloud HSM. Ambos nos ayudan a gestionar nuestras llaves dentro de la nube, mientras que AWS KMS o Key Management Service nos ayuda a mantenerlo sencillo, es decir, ustedes pueden crear sus llaves desconectados de internet y cargar solamente una parte de sus llaves para gestionar de manera automática el manejo de las llaves. Tenemos también su contraparte, que es el Cloud HSM, con el cual ustedes tienen un dispositivo HSM en el cual ustedes son responsables de la creación de las llaves, el mantenimiento, la rotación de las llaves y todo lo que corresponde a sus llaves, pero dentro de un appliance que les ayuda a asegurarse de que nadie va a manipular sus llaves sin que ustedes estén al tanto de esa operación. En ambos casos, ustedes son dueños de las llaves, ustedes son dueños de la información y ustedes eligen en qué momento van a utilizar estos mecanismos para cifrar sus datos. Tenemos otros servicios que les ayudan a hacer identificación de riesgos utilizando algoritmos de Machine Learning, como es en el caso de Amazon Macy. Les ayuda a descubrir, clasificar y proteger datos que sean sensibles dentro de los repositorios de datos de S3, pero utilizando tecnología predictiva para hacer esta clasificación de riesgos. Tenemos servicios de certificados que ustedes van a incorporar para asegurar que los datos en tránsito están protegidos, y por otro lado está la protección del lado del servidor, que esto va de la mano con la protección del lado del cliente, que ustedes también la pueden seguir ejecutando o delegar esa responsabilidad a AWS para que el cifrado se haga del lado de los servidores. Esto se integra directamente con el servicio de KMS para que ustedes puedan cifrar la información que se encuentra dentro de AWS, pero utilizando las llaves que ustedes controlan. Ahora, por el lado de la propiedad de los datos, es importante que entiendan que ustedes son dueños de sus datos. Ustedes, al momento de que crean sus servicios, escogen dónde van a vivir sus datos, ustedes eligen en qué región geográfica van a existir. Esto se encuentra por defecto aislado entre regiones. Esto es por diseño para que no haya esa compartición de datos. Los datos nosotros no los vamos a replicar bajo ninguna circunstancia, salvo que ustedes decidan así hacerlo, habilitando características dentro de los servicios de AWS, pero ustedes tienen que elegir replicarlos, resguardarlos y también en qué momento los van a borrar. Eso desde nuestro acuerdo de uso de servicio viene estipulado por contrato. Así es que nosotros no somos dueños de sus datos, ustedes siempre son dueños de esa información. Cuando les digo que ustedes escogen sus datos, que de hecho aquí podemos ver que este slide está un poco desactualizado porque son 55 zonas de disponibilidad, no 52, lo que podemos ver es que a nivel global existe
diferentes regiones. Esta región es el punto geográfico donde yo, usuario, voy a crear mis recursos de infraestructura. Una vez que creo estos recursos, AWS no me los va a mover, no me los va a copiar, por ejemplo, de las regiones de Estados Unidos a la región de Brasil o Estados Unidos, eso, perdón, o Europa, eso ustedes lo pueden hacer, pero ustedes tienen que elegir hacerlo. También, cuando yo elijo colocar mis datos, lo voy a hacer en donde considero que me funciona mejor por temas de latencia, por temas de legislación, por temas de cercanía. Ustedes eligen cuál es la política para colocar sus datos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos o tal vez Brasil, Canadá. Podemos elegir la región de China, que esa es un poco más compleja por temas de restricciones, pero está también la región de Asia-Pacífico, la región de Europa, o también incluso está la de Sydney. Ustedes eligen dónde van a vivir sus datos, pero sépanse que existen estas regiones. Ahora, por el lado de la protección de los datos en tránsito y en reposo, es importante entender que contamos con los mecanismos que ya son tecnologías estándar para proteger nuestros datos. Cuando nos conectamos a la consola, lo hacemos a través de conexiones seguras mediante HTTPS. Si deseamos asegurar la comunicación entre nuestros servicios y AWS, podemos montar una VPN o una conexión directa, y el acceso a los diferentes servicios se hace mediante protocolos cifrados como SSH. Esto es en cuanto a cifrado de tránsito. En cuanto al cifrado en reposo, ustedes eligen qué van a proteger o encriptar: sus objetos, bases de datos, sistemas de archivos o sus discos, pero ustedes lo deciden. Hay que entender que, como parte de los mecanismos de protección de datos, ustedes están trabajando sobre discos duros, que es donde se está guardando la almacenación, donde se está haciendo el almacenamiento. Pero una vez que se decide de dar de baja un dispositivo de almacenamiento físico, lo que hacemos es desmagnetizarlos. Bueno, primero sobreescribirlos varias veces, desmagnetizarlos y destruirlos. Y esto es lo que sale de los centros de datos de AWS: discos duros hechos pedazos para que no almacenen información sensible. Eso está documentado dentro de nuestros reportes de operación de los centros de datos. Por otro lado, tenemos también la parte de control detective. El control detective, o las bitácoras o las herramientas de auditoría, nos sirven para tener visibilidad sobre lo que está ocurriendo en nuestro ambiente de nube, desde cuáles son las actividades que están realizando los usuarios, si están borrando instancias, si están creando nuevos recursos, bases de datos, si están haciendo alguna actividad operacional. Todo eso queda registrado. Todas las actividades del API o lo que está pasando por la consola, todo queda registrado dentro de nuestro servicio AWS CloudTrail, que es una bitácora que nos sirve para saber qué está ocurriendo. Por otro lado, tenemos otro servicio que es AWS Config, que lo que hace es registrar cómo se encuentra nuestra infraestructura en un determinado momento, detecta cuando ocurre algún cambio en esa infraestructura y después nos permite trazar cuáles son los recursos que han cambiado durante ese tiempo, ¿no? Esto, uno de los beneficios que estamos hablando dentro de esta sesión, es que se puede automatizar para que de manera automática nos mande una notificación de cuando ocurre algún cambio en nuestra infraestructura, y que podamos entonces tomar decisiones para saber si es un cambio planeado o no planeado, o si fue algo que está afectando a en nuestra plataforma, a nuestra infraestructura. Por otro lado, CloudWatch, Amazon CloudWatch, nos va a dar visibilidad sobre cómo se encuentran nuestros recursos en cuanto a procesamiento, consumo de recursos, transferencia de datos, así como métricas que nos sirven para saber si nuestra infraestructura se encuentra bajo un ataque, y eso está saturando nuestros recursos, o si estamos teniendo una afectación, o cómo se está comportando nuestra infraestructura en general. Eso es lo que nos va a ayudar CloudWatch. Luego, Amazon GuardDuty y VPC Flow Logs lo que hacen es
entender cómo se está comportando la infraestructura. VPC Flow Logs nos ayuda a identificar el tráfico, cómo está fluyendo el tráfico dentro de la nube o incluso lo que está llegando fuera de la nube o lo que está saliendo de la nube, para que sepamos en todo momento qué está ocurriendo, mientras que Amazon Guard Duty nos va a ayudar a hacer un monitoreo inteligente de amenazas. Esto se hace de manera continua, identifica cuáles son los patrones de riesgo que pudiera haber dentro de estos comportamientos y nos va a alertar cuando veamos un comportamiento anormal. Ahorita hablamos más sobre ello. Se utilizan algoritmos de Machine Learning para hacer esta identificación de riesgos. Ahora, en el registro de actividades, para mantenerlo simple, todo lo que hagamos de llamadas dentro del API, que incluye la consola, CloudFormation, la línea de comandos o incluso servicios como Elastic Beanstalk, todo eso va a crear recursos o va a modificar o alterar recursos. Esas modificaciones van a quedar registradas dentro de CloudTrail para que entonces nosotros sepamos qué, quién, cuándo y qué tipos de recursos fueron los que se estuvieron modificando. Todo eso queda registrado en la bitácora para que después lo podamos consultar y saber qué está pasando. En el caso de config, les comentaba que de manera sencilla tenemos un dashboard con el que podemos saber cuándo alguno de nuestros recursos está fuera de cumplimiento dentro de lo que hemos definido como políticas a nivel organizacional para nuestros recursos de nube. Por ejemplo, ¿qué tipo de políticas nos ayuda a definir AWS Config? Que se hayan definido tags, que por ejemplo, si ustedes necesitan separar su control de costos por su control de gastos por centro de costos, ahí ustedes pueden crear una regla que detecte cuando no se están cumpliendo o no se están asignando esos tags, que se tienen los correctos mecanismos de protección de acceso a la consola de AWS, que los discos duros siempre se encuentren encriptados y que esos discos duros encriptados se mantengan así, ¿no? En cuanto config detecta que se crea algún recurso que no está cumpliendo con los lineamientos que hayamos definido, nos va a alertar de que se está rompiendo el cumplimiento para que entonces ahora seamos capaces de tomar acciones sobre estos recursos que se encuentran fuera de cumplimiento. Por otro lado, hay un servicio que se llama Trusted Advisor que nos hace recomendaciones, no solamente de seguridad, también de costos, de rendimiento y de tolerancia a fallos. Nosotros lo metemos por el lado de seguridad porque nos va a ayudar a detectar cuando hay puertos abiertos, cuando se dejan abiertos ciertos puertos de manera no restringida, si ya se activaron las bitácoras de CloudTrail, que una recomendación y de hecho una buena práctica es en cuanto se crea una cuenta de AWS hay que activar estas bitácoras. Si tenemos algún recurso como un bucket expuesto, si se está utilizando autenticación de multifactor, etcétera. Esas buenas prácticas nos va a ayudar Trusted Advisor a entender si ya las estamos aplicando dentro de nuestra cuenta. Si no las estamos aplicando, nos va a mostrar que no estamos aplicándolas y nos va a hacer la sugerencia de que deberíamos incluirlas dentro de nuestras buenas prácticas de uso de AWS. En el caso de Amazon Guard Duty, lo que tenemos es una herramienta que está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para hacer identificación de riesgos. Nosotros simplemente vamos a activar Guard Duty dentro de nuestra cuenta o el conjunto de cuentas que estemos utilizando en caso de que tengamos separación de cuentas. Nos va a identificar los riesgos que detecte dentro de CloudTrail, las amenazas que se identifiquen o que se vean dentro de los VPC Flow Logs y los posibles ataques que se encuentren a nivel DNS de manera continua. Va a correr algoritmos inteligentes, los va a clasificar y después en la consola vamos a ver cuál es el nivel de riesgo al que estamos expuestos. Por ejemplo, algo común son los ataques de fuerza bruta dentro del protocolo SSH, donde pues, si bien no es algo que estemos monitoreando de manera continua, Amazon Guard Duty sí lo va a hacer y nos va a alertar de que estamos siendo sujetos de pruebas o de ataques
de este tipo, ¿no? Eso no lo va a decir directamente Guardduty, sin tener sobrecarga adicional a nivel protocolo de red o algo que nos pudiera afectar al rendimiento dentro de nuestro ambiente de AWS. Entonces, esto lo habilitamos y ya vamos a tener estas funcionalidades para entonces ahora también agregar alertas que nos avisen cuando exista algún riesgo del que tengamos que estar al tanto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Por el lado del manejo de identidades y de control de acceso, que ahorita si se fijan ya hemos visto la parte de protección de datos. En el caso de cómo protegemos o continuamos protegiendo el acceso a los datos, tenemos diferentes mecanismos a nivel de identidades. Aquí tenemos servicios para restringir o controlar quién accede a nuestro servicio de nube, ¿no? Que eso lo controlamos mediante el AWS Identity and Access Management o IAM, que es para controlar quién accede a la nube. Eso es clave. Con esto podemos crear usuarios, podemos crear roles, podemos crear grupos de usuarios que van a tener acceso a la consola o a la línea de comandos dentro de AWS para crear recursos, para hacer borrado, etcétera. Entonces podemos partirlo en grupos. Por ejemplo, tenemos usuarios de lectura, usuarios que son los administradores, usuarios que son operadores, desarrolladores, y a esos les tenemos que dar políticas granulares para que solo puedan afectar a los recursos que tienen acceso. Eso nos deja hacerlo el AWS Identity and Access Management. Por otro lado, ¿qué pasa cuando queremos controlar el acceso ya no a nivel consola o a nivel recursos de AWS, sino a nivel aplicaciones, es decir, lo que está corriendo dentro de nuestras máquinas virtuales o bases de datos? Para eso tenemos servicio de directorio administrado, que es el AWS Directory Service, que es el mismo Microsoft Active Directory o el Microsoft AD que ustedes ya utilizan hoy en día con sus aplicaciones, con la diferencia de que pues, nosotros ya se los damos como un servicio que viene con capacidad de tener alta disponibilidad, que ya se hacen los respaldos, el aprovisionamiento, y nosotros lo hacemos de manera sencilla para ustedes. Por ejemplo, si quieren quitarse la complicación de hacerlo manualmente. Esto lo integran con sus aplicaciones de manera transparente y nativa. Ahora, el AWS Organizations lo podemos ver como una capa de abstracción en la cual vamos a separar o a crear diferentes cuentas de AWS para segmentar la manera en que están operando los recursos, ¿no? Cada cuenta tiene su propio control de acceso, tiene sus propios recursos, tiene su propio consola de consumo de billing, tiene sus propios aplicativos. Entonces, el organization nos sirve para definir políticas que se van a utilizar en múltiples cuentas de AWS. Es como un nivel superior al Identity and Access Management. Tenemos herramienta de manejo de secretos. Por ejemplo, si ustedes tienen equipos de trabajo que interactúan con varios ambientes, desarrollo, calidad, producción, UAT, etcétera. Y la idea es que el equipo de seguridad continúe siendo quien controla el manejo de los secretos. Se utiliza el AWS Secrets Manager para crear los recursos, se les da un bloque de código que van a integrar los desarrolladores con sus aplicativos y de esa forma los desarrolladores continúan con sus aplicaciones desarrollándolas entre ambientes, mientras que el manejo de secretos lo sigue llevando el área de seguridad de la organización. Luego también tenemos herramientas para hacer single sign-on y para el integrar y el manejo de identidades en nuestras aplicaciones móviles. El single sign-on es con el AWS Single Sign-On y las aplicaciones, la integración de identidades en aplicaciones móviles se hace con Amazon Cognito. La ventaja de utilizar Cognito es que incluye herramientas o sea, es el directorio completamente administrado, ¿no? Que ya incluye incluso herramientas para hacer login, recuperación de passwords, reseteo de passwords, etcétera. Entonces se integra rápidamente o lo pueden integrar rápidamente con sus aplicaciones móviles mediante el SDK. En el caso
de cómo lo están utilizando nuestros usuarios, es importante entender qué es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, Todd Soderstrom, el CTO de la NASA JPL, el Jet Propulsion Laboratory, dice que basado en su experiencia, creen que la nube de AWS puede ser más segura que lo que están haciendo o lo que hacen en sus centros de datos actuales. Ese es un mensaje importante porque ya que lo esté diciendo la NASA, una organización grande, habla de que estamos teniendo acceso a mecanismos de seguridad que no teníamos antes. Entonces, hay que hacer uso de ellos. Para eso, justo es este webinar, para que ustedes vean qué herramientas tienen y cómo las pueden incorporar dentro de sus arquitecturas. Por el lado de la seguridad de la infraestructura, tenemos varios componentes claves, que son el Amazon Virtual Private Cloud o la VPC, que es un segmento aislado lógicamente donde ustedes van a crear todos sus recursos y sus máquinas virtuales, bases de datos, cachés en memoria, etcétera, y donde ustedes controlan todo lo referente al segmento de red, la red en general, conexiones VPN, etcétera. Ustedes son quienes controlan toda esa parte. Luego, Systems Manager es una herramienta para las personas que han utilizado control de configuraciones que les permite configurar múltiples máquinas o muchas máquinas desde una consola central, hacer despliegue de actualizaciones o hacer actualizaciones en paralelo, aplicar parches, etcétera, y asegurarse de que sus máquinas se encuentran cumpliendo con las políticas de la organización, que están en compliance. AWS Shield es un servicio administrado de protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio. Ustedes simplemente lo activan en los recursos que quieren proteger y con eso ya lo pueden, ya tienen este mecanismo de protección contra ataques. No necesitan administrar máquinas ni nada de eso. Esto también se integra con el AWS WAF, que es un firewall a nivel aplicativo que les ayuda a detectar y a mitigar ataques como inyecciones SQL, en algunos casos troyanos, ataques de volumetría, que eso también va de la mano con AWS Shield, y otro tipo de ataques que buscan vulnerar la parte de la aplicación o la capa de la aplicación. Tienen el Firewalls Manager para gestionar sus diferentes reglas de WAF, de la AWS WAF, e Inspector, que les ayuda a identificar riesgos dentro de sus máquinas virtuales. Lo que hace es crear un assessment o una evaluación de cómo se encuentran sus máquinas virtuales a nivel sistema operativo, a nivel aplicativos, y les arroja un reporte que eso lo pueden automatizar también para que se ejecute de manera frecuente o en algunos casos, ustedes programan los criterios y que les muestre cuáles son los riesgos que tienen, ¿no? Por ejemplo, si no tienen una actualización que los hace susceptibles a ataques de ransomware, eso lo van a ver a través de Amazon Inspector. Les va a ayudar a identificarlo. ¿Okay? En el caso de seguridad, también las arquitecturas híbridas se vuelven un punto a tomar en cuenta, ¿no? Porque para una arquitectura híbrida tenemos dos caminos, que son o mediante la VPC montamos una conexión vía VPN para mantener nuestro tráfico protegido, o utilizamos un AWS Direct Connect, que es una conexión directa desde sus oficinas o su centro de datos hacia los centros de datos de AWS, mediante un canal privado y controlado por ustedes, que se provee a través de un carrier, pero que les da la certeza de que su información viaja segura a través de este canal exclusivo y dedicado únicamente a ustedes. En el caso de la respuesta ante incidentes, hay que entender que contamos con dos componentes principales. El primero de ellos es AWS Lambda, que es un servicio de computación sin servidores, donde ustedes suben un bloque de código, ese bloque de código se ejecuta dependiendo de una acción o un evento, y ese bloque de código nos sirve para correr diferentes acciones, ¿no? Desde acciones básicas como son notificaciones, enviar notificaciones o hacer borrado de recursos de manera segura, hacer borrado
de recursos que no se encuentran dentro de compliance, etcétera. Nosotros definimos cuáles son las acciones que van a correr. En el caso de la respuesta ante incidentes se vuelve relevante porque cuando dentro de AWS Config detectamos que alguna de las reglas no está siguiendo las mejores prácticas de seguridad que definimos en nuestra organización, podemos hacer que el AWS Lambda dispare algún evento que entonces tome la acción correspondiente. Aquí también es relevante tener en cuenta que no tienen que escribir ustedes las reglas de AWS Config desde cero. Si bien lo pueden hacer, al final son reglas de Lambda y lo pueden crear, la idea es que reutilicen las reglas que ya existen para que aceleren su parte de implementación de reglas y de compliance dentro de su ambiente de AWS. Eso es lo que busca hacer AWS Config Rules. ¿Cómo funcionaría cuando buscamos hacer remediación automática de amenazas? Pues, por ejemplo, en el caso de que tengamos activo GuardDuty, que nuestra recomendación es que casi siempre lo activen, es un servicio bastante efectivo para hacer la identificación de amenazas. Lo activan el servicio, configuran reglas o eventos que se van a detectar dependiendo de los criterios que evalúe GuardDuty. Cuando GuardDuty detecta una amenaza, les va a hacer una identificación mediante CloudWatch, va a disparar un evento y ese evento va a correr un bloque de código Lambda. Ese bloque de código Lambda va a hacer alguna acción, ¿no? Por ejemplo, si ve que se creó un recurso que no estaba identificado, que no está clasificado como algo válido dentro de nuestra consola, lo que va a hacer la Lambda es borrarlo, ¿no? Esto nos ayuda, por ejemplo, a prevenir que alguien comprometa su cuenta de AWS y la utilice para crear recursos de manera no controlada, ¿no? Así ustedes pueden prevenir esa creación de recursos. Entonces, la automatización con servicios integrados ya se vuelve algo que vamos a estar incorporando en nuestra organización. No tenemos que elegir o hacerlo rápido o hacerlo seguro. Vamos a hacerlo rápido, lo vamos a hacer seguro y va a estar perfectamente controlado o muy bien controlado. ¿Sí? Ahora, veamos lo que dice también FINRA, que FINRA es la agencia de regulación de la industria financiera dentro de Estados Unidos. Nos preguntaban mucho si existen agencias del sector financiero trabajando en AWS. Aquí podemos ver que sí. Y lo que ellos dicen es que desde una perspectiva tanto física como lógica, en el caso de seguridad, creen que si se hace bien la seguridad, puede ser tan o hasta más segura que lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, este también es un mensaje importante porque ellos son una agencia que está analizando grandes cantidades de información por día, que tiene aplicaciones core corriendo en AWS desde enero de 2015 y que tienen un plan de irse todo en AWS a largo plazo. Entonces, es algo que habla de agencias importantes o relevantes que están utilizando la nube, que tienen elevados niveles o que tienen elevados controles de seguridad o que necesitan cumplir con grandes controles de seguridad, con muchos controles de seguridad, para dar la certeza de que se está protegiendo y resguardando la información de manera adecuada. También, aunque no aparece aquí vinculado en la presentación del documento, tenemos un documento, varios documentos que hemos liberado en nuestras páginas de seguridad, que es lo siguiente que vamos a ver, y que a ustedes les ayuda a tener información suficiente para que entiendan cómo funciona la protección en AWS, desde protección contra ataques de denegación de servicio, contra DDoS, cómo se protegen los datos dentro de AWS, etcétera. Todo eso lo podemos encontrar en las siguientes páginas. Con eso vamos a concluir la parte de la presentación y vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas, que Jorge ya ha estado ahí respondiendo bastantes preguntas, pero si todavía tienen, aquí vamos a estar para responderlas. Les voy a dejar las ligas a nuestro apartado de seguridad y nuestro apartado de compliance, donde van a obtener información adicional, y en el apartado de compliance, donde pueden acceder a nuestras certificaciones. Algunas de ellas son públicas, las pueden descargar sin problemas. Para las que necesitan firmar
un NDA, lo hacen a través de la consola de manera digital y ya los pueden descargar. Pero aquí pueden encontrar muchos recursos que les van a ser útiles. Entonces, por nuestra parte, bueno, es importante recordarles también que vamos a tener un mail que les va a llegar a todos los que asistieron a este webinar, en donde podrán encontrar nuestro podcast, y también va a venir una encuesta que una vez respondiéndola para poder acceder a toda la información que está en este webinar. Muchas gracias a todos. Nuevamente, les recuerdo que nuestra página de internet está disponible para todos, para que puedan consultar cualquier información referente al tema de seguridad y a otros temas también que pudieran ser de su interés. Nuevamente, les van a llegar algunos mails por ahí para que ustedes puedan estar revisando qué otros eventos tendremos. Nuevamente les repetimos el mensaje. En nuestra página de AWS pueden encontrar mucha información adicional. También tenemos estos apartados de seguridad y compliance con respecto a el tema específico de seguridad. La presentación va a estar disponible, se las vamos a hacer llegar más adelante para que la puedan consultar. También les vamos a hacer llegar una encuesta para que evalúen tanto la presentación como los contenidos y que pues, nos ayuden a seguir entregándoles contenidos relevantes y de calidad en iteraciones futuras, y también vamos a estar en contacto con ustedes para enviarles información sobre futuros webinars que hagamos o sesiones presenciales que también se realicen. Entonces, con eso respondemos algunas de las dudas de si van a estar disponibles, sí van a estar. Nuevamente les damos las gracias. De parte de Marcela, de parte de Jorge y de mi parte, les damos las gracias por asistir a las sesiones. Vamos a continuar aquí hasta un par de minutos más, todavía respondiendo algunas preguntas, y nuevamente muchas gracias.